Bienvenido a Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Vamos a ir a un lado a otro de la Biblia, así que los necesito bien concentrados y bien despiertos. Vamos al Salmo, capítulo 86, versículo 10. Este salmo es la base de la serie que hoy iniciamos y que lo vamos a estar viendo a lo largo de esta serie, pero de aquí vamos a partir. Salmo, capítulo 86, verso 10, y le voy a pedir a todos, vamos a leerlo juntos como en una sola voz. No importa qué versión tengas, de pronto las versiones difieren, pero quiero que todos lo leamos en voz alta. Salmo, capítulo 86, verso 10, y dice así: porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Yo no sé si pocos lo encontraron o pocos saben leer. Les voy a dar otra oportunidad de que leamos este texto todos juntos, a viva voz. Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Nuestro Dios es un Dios grande. Dios es un Dios grande. Dice el Salmo 95:3, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Tenemos un Dios grande. Y esto es muy importante porque Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, verso 4, nos deja saber que nosotros, al ser recibidos y adoptados por Dios, somos copartícipes de su naturaleza divina. Así dice el texto. Dios nos hace copartícipes. Hay una transferencia de un ADN espiritual y nos vuelve partícipes de la naturaleza de Dios, que es, entre muchas otras cosas, grande. Dios es grande. Y esa es la razón por la cual todos aspiramos a realizar grandes cosas. Aspiramos y soñamos con grandes logros, con grandes sueños. ¿Por qué no aspiramos a la mediocridad? ¿Por qué no aspiramos a decrecer? Porque somos copartícipes de la naturaleza de Dios y Él puso grandeza en nuestro corazón. Por eso la anhelamos. Dice la Escritura en 2 de Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, ¿recuerdan? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que la gente, no, es que yo soy tímido, no, es que yo así me siento muy pequeñito. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. No es de cobardía, no es de timidez. Es un espíritu que realiza cosas grandes. En Romanos se nos deja saber que en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos vencedores, no somos losers. Somos vencedores, dice la Escritura. Y vamos a un clásico. Vamos a Jeremías 33:3. Es clásico este versículo. Lo conocemos de memoria, pero vamos a la Escritura porque quiero poner énfasis en algo en particular. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas y ocultas, dice otra versión, que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dios te va a dar una visión de cosas grandes, no de cosas pequeñas, de cosas relevantes, no de cosas mediocres. Dios nos equipa, nos revela cosas para la grandeza. Es lo que nos ha dicho el apóstol Pedro, es lo que hemos leído con el apóstol Pablo, es lo que nos acabamos de leer con el profeta Jeremías. Quiero que escuchemos al maestro de maestros. Vamos a Juan capítulo 14, verso 12. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 12. Estas son palabras, no son las palabras de Pedro, no son las palabras de Pablo, no es Jeremías.
que ya es mucho decir. No, es Jesucristo hablando. Y dice así: de cierto os digo. ¿Qué quiere decir eso de cierto os digo? ¿Qué tan confiable es esa palabra? Muy confiable, súper confiable, mega confiable, hiper confiable. Imagínense, para que Jesús diga de cierto os digo, o sea que es una absoluta verdad. No podemos tener duda de esto. El que en mí cree, ¿quién de aquí cree en Jesús? Amén. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. La versión Dios habla hoy dice: les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Yo voy al Padre, así que les dejo encargado el changarro. No se preocupen, las obras que yo hago, ustedes las harán, y aún más grandes. Así que la voluntad de Dios es clara. Quiere realizar grandes obras por medio de ti. Dios quiere usarte para grandes cosas. Y esa grandeza que Dios ha depositado en nuestro corazón, esa grandeza es tan grande, perdónenme la redundancia, que si yo te pregunto si estás satisfecho con tus logros en esta vida, te aseguro que me vas a decir que no. Que aún aspiras a cosas mayores, más relevantes, más trascendentes. Y eso está bien, eso no es malo. Y eso que hay gente que ha logrado grandes cosas. Y si les preguntas, ¿ya lo conseguiste? ¿Ya? No, todavía anhelo a cosas más grandes. ¿Por qué? Porque Dios depositó en nosotros el sentido de grandeza. Lo trágico es cuando sentimos o vemos que no hemos sido muy usados para cosas grandes. La tragedia es cuando puedes ver cualquier cosa a tu alrededor, cuando revisas tu vida y ves todo menos grandeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien copartícipe de la naturaleza de Dios mismo, mediante una adopción celestial, con una transferencia de poder en el Espíritu Santo, no tenga grandes logros en Cristo? ¿En dónde está ese árbol del cual se nos habla en el Salmo capítulo 1, plantado junto a corrientes de agua? Ese árbol que ha crecido, que da fruto en todo tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. ¿Dónde está ese árbol fuerte, grande, que ha alcanzado grandes estaturas? ¿Dónde están esas familias poderosas? Esas vidas relevantes. Claro que le podemos echar la culpa a la crisis. Claro que le podemos echar la culpa a la falta de oportunidades. Claro que le podemos echar la culpa a nuestros padres, al diablo, a la suegra, perdonando la redundancia. Le podemos echar la culpa a medio mundo. Es más, le puedes echar la culpa a todo el mundo. Pero 1 Juan 4:4 dice que es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Por qué no avanzamos entonces? ¿Por qué no crecemos? Vamos a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos todos? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido.
ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Pablo se está dirigiendo a una iglesia en Corinto y le está diciendo, son una iglesia de niños. A los ojos naturales se puede ver una iglesia de hombres y de mujeres adultos, pero en lo espiritual son niños. No son una iglesia, se parecen más a un kinder. O sea, no pueden alimentarse sólidamente. Son niños, no han crecido. Les escribo para hacerles saber que no han crecido. Usted, si quiere crecer en lo espiritual, porque por supuesto que estamos hablando en términos espirituales, hay algo que debe entender. El crecimiento espiritual difiere al natural en que en lo natural uno crece con el tiempo. Uno crece con el tiempo. ¿Qué necesita un niño para crecer tiempo? ¿Qué necesita un bebé para crecer tiempo? Y nosotros creemos que lo espiritual es igual. Es una cuestión de tiempo para crecer y no es así. El tiempo no es un factor de crecimiento espiritual. Es la razón por la cual Pablo habla de una iglesia que llevaban muchos años. Dice, pero no han crecido nada. Siguen siendo niños, siguen siendo niñas. Y es la razón por la cual hay personas que pasan años y años y años en la iglesia y solamente se siguen sabiendo un solo versículo. Siguen siendo la misma buena persona que un día entró por esa puerta. Y hay otros que entran y su vida se ve transformada espectacularmente. Y dices, wow, ¿cómo ha crecido este hermano espiritualmente? ¿Qué unción tiene? Yo creo que Dios así lo eligió. No, él creció y tú no. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de tiempo. Tenemos que entender cuáles son los factores de crecimiento espiritual. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? Levante la mano el que lleva más de 2 años. ¿Más de 4 años? ¿Más de 5 años sirviendo a Cristo? ¿Quién nació en el Evangelio? ¿Quién nació en un seno de familia cristiana? ¿Quién lleva más de 10 años? Muchos. ¿Quién lleva menos de 6 meses de haber llegado a Cristo? Un aplauso para esta hermosa familia que hace poco nació a los pies de Cristo. Muy bien. Esto que vamos a ver a continuación es para todos menos para ellos. ¿De acuerdo? Vamos a la escritura. Vamos a otro escritor, el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 5, verso 12 al 14. Hebreos 5, del versículo 12 al versículo 14. Y cuando lo tengas decimos amén. No lo siento hoy muy entusiasmados, ¿Están entusiasmados? Pues entonces que se note, háganmelo saber. Porque si ustedes se achicopalan, yo también, Eso, gloria a Dios. Hebreos capítulo 5, verso 12. Dice, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo es cierto en el mensaje de justicia es como un niño de pecho. Esta iglesia estaba peor, la otra era un kinder, este es un cunero. Este es un cunero. Dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción. Dice, a estas alturas ustedes ya deberían, pero tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar lo mismo. Es más, son como unos bebés de pecho, recién nacidos. Yo les preguntaba cuántos años llevábamos en el Evangelio. ¿Sabes en cuántos años hace una carrera universitaria? 5, 6 años, 4, ¿no? Ya tendrías que tener una licenciatura.
Algunos ya iríamos por el doctorado posgrado. Y esa palabra es para nosotros. Dice, a estas alturas, ¿cuántos años llevas? Y sigues casi en lo mismo. Has crecido muy poco. Porque el crecimiento espiritual no es una cuestión de años ni de tiempo. El crecimiento espiritual es intencional. Si haces apuntes, apunta eso. El crecimiento espiritual es intencional. Un bebé no hace nada para crecer, solamente el tiempo lo hace. Si tú quieres crecer espiritualmente, vas a tener que determinarte a crecer. Va a ser ese crecimiento si tú tienes la intención de crecer, si te propones y te determinas a crecer. No va a crecer con el tiempo. Van a pasar 10, 15, 20, 25 años y usted va a seguir siendo la misma persona, con los mismos problemas, en la misma circunstancia, porque el crecimiento espiritual es intencional. ¿Cuándo se crece? Nos lo dice en el verso 14. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre las buenas decisiones y las malas, con quién, cuándo agarrar novio y cuándo no, con quién casarse y con quién no, dónde invertir y dónde no. ¿Por qué? Pues han ejercitado la facultad de percepción espiritual. La palabra de Dios es algo con el que te alimentas y lo echas a andar. Echas a andar un ejercicio espiritual. Empiezas a practicar espiritualmente y desarrollas la facultad espiritual. No es una casualidad que en las universidades está la facultad de medicina, la facultad de arquitectura, la facultad, así les llaman facultades. Bueno, en lo espiritual lo vas a tener que ejercitar. ¿Con qué? Con la información que Dios nos ha dado. Así que, ¿cómo crecer? Hay factores internos y hay factores externos. Hay muchos factores internos y hay dos factores internos. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Si esos dos factores internos no funcionan, no vas a crecer. Lo primero es empezar por adentro. Y solamente son dos factores. El factor interno en el crecimiento, tanto en lo natural como en lo espiritual, es la genética. ¿Por qué alcanzamos ciertas estaturas? Pues ve a tus padres, ve a tus abuelos. Está en la genética. No se puede hacer mucho en contra de la genética. Se puede hacer algo, pero no mucho. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Como que muchos no. Pero pregúntele a un doctor. ¿Sí? Incluso nuestras enfermedades están determinadas por la genética. Es la razón porque se ha dado cuenta cuando van al doctor, oiga doctor, me duele aquí, y le pasan, a ver, lléneme esto. Su papá tuvo cardiopatías, y mi papá, ¿qué tiene que ver? Pues si es el que me duele es a mí. Lo que pasa es que si ellos tuvieron ciertas características, es altamente probable que te las hereden a ti. Así que la primera, para alcanzar cierta estatura, es la genética. Recuerden que estamos hablando, por supuesto, en un enfoque espiritual. ¿Qué genes tenemos? ¿Qué genes tenemos? Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón y Dios te ha tomado como hijo y ha habido esa transferencia sobrenatural de adopción, Dios introdujo en ti genes para la grandeza. Así que genéticamente podemos descansar. Tenemos buenos genes. Dale un aplauso al Señor. Tienes buenos genes. Ese no va a ser un problema. Sería un problemón si no los tuviéramos. Sería imposible. Pero gracias, ahora sí que a la gracia de Dios, tenemos los genes. Y el segundo factor interno es la salud. Sin salud es imposible crecer, aún con los genes adecuados. Todo organismo requiere salud para crecer. Todo lo que está enfermo decrece. Lo que está sano
crece. Las mamás que son muy sabias, ¿qué nos decían de chiquito? Cómete la sopa, come bien, porque si no, no creces. Bueno, te vas a quedar enano, me decían a mí, pero es lo mismo. No vas a crecer, necesitas alimentarte para crecer. Usted sabe que en los países donde la desnutrición es alta, la tasa de estatura es baja. Lo mismo pasa en las iglesias. Donde falta alimento espiritual, donde la gente no se alimenta espiritualmente, nada más va a haber un show, o va quién sabe a qué a la iglesia, pero no se alimenta, y hay una desnutrición espiritual, no hay crecimiento espiritual, no importa cuántos años lleves asistiendo a la iglesia. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que necesita, si usted pretende crecer, necesita alimentarse espiritualmente. El cuerpo se alimenta por la boca, pero el alma se alimenta por los ojos y se alimenta por los oídos. Usted va a alimentar su mente y su corazón de lo que ve y de lo que escucha. Por ahí entra el alimento espiritual. Acompáñame a Mateo 15:10. Hay un dicho que dice que somos lo que comemos. Y todo el mundo, sí, somos lo que comemos. Si comemos comida chatarra, somos chatarra. Si comemos porquería, está toda porquería por dentro. Y sí es cierto, en lo natural es verdad. Somos lo que comemos, pero en lo espiritual no eres lo que comemos. En lo espiritual somos lo que pensamos. Tú no eres lo que comes, eres lo que piensas. Lo que va a traer un efecto en tu vida, una transformación auténtica, es lo que tienes en tu mente y lo que tienes en tu corazón. Y tu mente y tu corazón se alimentan de lo que escuchan y de lo que ven. Vamos a ver esta enseñanza de Jesucristo. Mateo capítulo 15, versículo 10. Mateo capítulo 15, versículo 10. ¿Me pueden ayudar a abrir estos que me pusieron unos así como que? Ábrelos si puedes. ¿Lo tenemos? Y es Jesús, llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Los llama y dice, vengan, les voy a dar una enseñanza, pero esta enseñanza necesito que ejerciten dos sentidos. Quiero que escuchen y que entiendan lo que escuchen. Lo que en otros términos se conoce como echar a andar la ardilla. ¿Sí? Oigan y entiendan. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, no podrá crecer. Dejadlos, son ciegos, guiando a otros ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Eso te da disentería, una diarrea. Pero eso no te contamina tu vida. Eso te sube el colesterol, pero no te lleva a la ruina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y lo que sale de su corazón es con lo que lo ha alimentado. Y nos preocupamos mucho por cómo nos alimentamos. Bueno, yo evidentemente no.
En lo espiritual sí. Ajá, ¿verdad? Ay, que vamos a comer sano y que no vamos a comer esto y que esto. Y está bien, no estoy diciendo que eso esté mal. Eso no es, pero es natural. Es eso, lo que tú comas, este refresco de soda que te va a subir la azúcar, no lo hagas, yo no lo estoy recomendando, quiero que me entiendan. Pero eso no te va a impedir tu crecimiento espiritual. Eso no va a deshacer tu matrimonio. Eso no va a hacer que tus hijos se pierdan en el mundo. Eso no va a impedir que cumplas con el propósito que Dios tiene para ti. La chatarra espiritual es así. La desnutrición espiritual es así. La anorexia espiritual, esa es a la que le debemos de temer. Porque nada que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de su mente y de su corazón. Así que si te alimentas muy bien y comes pura lechuguita y eres vegano, bien por ti. Por mí mejor, más carne para mí. Síguelo haciendo, está bien, pero de poco te va a servir si no te alimentas espiritualmente de las cosas correctas, si no alimentas tu mente y no alimentas tu corazón de las cosas correctas. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuidas tu cuerpo de que no le entren, no sé, grasas saturadas, pero metes en tu corazón pornografía y adulterio. Te preocupas de verte muy bien por fuera, pero dentro estás lleno de rencor y de odio. Es una locura. Tienes que empezar a cambiar tu alimento espiritual, y si te alimentas bien en lo natural, qué bueno, continúa así. Así que es importante lo que pensamos. Lo que pensamos es más importante de lo que tú te imaginas. Hace muchos años, en Éfeso, actual Turquía, hubo un gran templo, hoy queda solamente una columna, el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas de la antigüedad. Y por el año 350 antes de Cristo se quemó y fue reducido a cenizas. Ese mismo día en Macedonia nació un niño. La noche en que se quemó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ese niño nació, y este niño creció con una historia que le contaba su mamá. Decía que la diosa Artemisa fue a asistirla en el parto. Estaba tan interesado y era tan grande el propósito que los dioses tenían para este niño, que se incendió su templo y ella prefirió asistirla en el parto, para que naciera ese niño que le pusieron por nombre Alejandro. El mundo lo conocería como Alejandro Magno. Conquistaría todo el mundo conocido. A él le dijeron que era descendiente de dioses y de héroes. Se sabe que siempre que iba a una campaña militar llevaba una copia de la Ilíada en su bolsa, porque él creía que venía de ahí. Lo pusieron bajo la tutela intelectual de Aristóteles, que se encargó de poner una visión de grandeza. Y este hombre se convirtió en Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque le pusieron en su mente y en su corazón sueños de grandeza. Su alma había sido alimentada con grandeza. Él creyó que había nacido para la grandeza y cambió la historia del mundo. La Biblia nos dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Eres lo que piensas de ti mismo. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal eres, dice la Escritura. Y quizá usted no tuvo una mamá como Limpia que pusiera grandes sueños en su corazón. Quizá tuvo un papá que hizo justo lo contrario.
alimentó tu mente con ideas de que eras un bueno para nada, un inútil, un fracaso, un error. Quizá en el transcurso de tu vida cometiste un error y has permitido que ese error te defina. Conozco gente que ha cambiado su forma de vivir radicalmente y le siguen diciendo exconvicto, porque estuvo en prisión hace 25 años, pero ya es exconvicto para toda la vida. Hay gente que dejó de beber hace 40 años y le siguen diciendo borracho, alcohólico. Hay jovencitas, mujeres adultas que cometieron un error cuando eran jovencitas y le siguen diciendo que es de cascos ligeros. Porque el ser humano tiene la capacidad terrible de etiquetarte por tu peor error. Identifican tu peor error y con eso te van a etiquetar. Y el problema no es que etiqueten, el problema es que tú permitas que esa etiqueta entre en tu mente y en tu corazón. Que alimentes tu alma con esa basura. Y si dejas si permites y sigues escuchando toda esa gente e incluso escuchas a la pseudociencia, a la mala ciencia, vas a terminar creyendo que vienes del chango. Porque eso dice la mala ciencia, que vienes del chango. Y luego el espejo no ayuda, pues dices igual. Vas a terminar pensando que eres resultado de la casualidad y que no hay ningún propósito. ¿Cómo vas a lograr algo relevante si vienes de una bestia? ¿Cómo vas a lograr algo grande en tu vida si tienes en tu corazón que eres un accidente? Alimenta tu alma correctamente, como Alejandro Magno. Lo alimentaron con mentiras y mira lo que logró. Necesitas sanear tu alma, porque el crecimiento sin salud no es sustentable. Primero viene la salud y luego va a venir el crecimiento. Primero tienes que limpiar tu mente y tu corazón, y el crecimiento está asegurado, está en nuestros genes. Alguien me ha dicho en muchas ocasiones, no, yo no voy a la iglesia. Y digo, ¿por qué no? Porque ahí lavan el cerebro. Le digo, sí es cierto. Es verdad. Aquí se lava el cerebro. Dios nos lava tanta porquería, tanta cochinero que tenemos aquí, traumas, complejos, daños, que luego uno ni sabe, pero llega el Espíritu Santo y nos da una buena friega y nos da entendimiento para la grandeza. Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando los va a empoderar, ya ustedes estáis limpios por la palabra que os he hablado. La Biblia dice en Proverbios 3:7 que infunde salud a nuestro cuerpo y fortalece nuestro ser. Y hubo un hombre que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, que era el rey David. Fíjense lo que escribió David en el Salmo 62:1. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Usted debe de entender que es un hijo de Dios con propósito para hacer cosas relevantes. El mundo te dice que eres minúsculo, que eres insignificante, pero Dios te dice que eres la obra maestra de su creación. La Escritura nos dice en el Génesis que cuando hizo los planetas, hizo el día, la noche, el sol, la luna, dijo, y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárese el agua de lo seco, y sucedió. Hágase el sol, hágase la luna, y se hizo. Pero que cuando hizo al hombre, no lo dijo. Dice que lo tomó con sus manos y lo formó y le sopló aliento de vida. Aliento para la grandeza. Tienes dos alimentos. Decide cuál escuchar. Porque de eso va a depender cómo vas a reaccionar en la vida. Ante los problemas, ante los obstáculos. Como chango o como hijo de Dios. Como bestia o como hijo de Dios.
Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 15, verso 3. Porque Dios quiere que crezcas. Dios quiere que salgas de aquí a crecer. ¿Y qué crees todo el tiempo que no crecimos? Dios puede hacer que lo crezcas de una forma espectacular. Que recuperes todo el tiempo perdido. Porque el crecimiento lo da Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Es una visión que va a tener el apóstol Juan del cielo. Y fíjense lo que se nos vuelve a decir, porque tampoco es nuevo. Dios nos ha cansado de hablarnos la misma palabra, porque Dios quiere usarte para cosas grandes. Apocalipsis 15, 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y maravillosas son tus obras. La Biblia dice que las obras de Dios son y maravillosas. Las obras de Dios son grandes y maravillosas. ¿Usted de quién es obra? Entonces, ¿cómo es usted? Grande y maravilloso. Grande y maravilloso. Alimente su alma con esa verdad. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el Salmo 139:13 David escribe: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Alimente su alma con esa verdad eterna. Y ante la adversidad, ante los obstáculos, usted va a responder de dos formas. Soy insignificante. No puedo. Qué mala suerte. O soy hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy capacitado, estoy preparado, estoy empoderado para salir de esta y de peores y hacer cosas grandes, porque mi Dios es un Dios grande, porque Dios es un Dios grande, tiene los genes, tiene la fuerza. Ministerios Vea con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos.